Bienvenido, Joel Wiki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claudia, muchas gracias por tu invitación. Obviamente muy contento de estar enfrente de tantas figuras. Feliz, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se interioriza ya después de saber que eres campeón como técnico? Cuando había muchos, te lo digo, Joel, que criticaron ese movimiento de la directiva y que decían, pero ¿por qué, Joel? ¿Por qué entrando en liguilla despiden al técnico anterior? ¿Por qué fuiste tú? Pues mira, han sido 2 semanas de verdad de ensueño, muy padres, sobre todo compartiendo con mi gente, que mi gente he estado trabajando en el club. Una vez que se cumplió el objetivo el domingo, me tomé el lunes y la semana que seguía, seguí yendo al club para hacer algunos ajustes que hay que trabajar todavía. Y lo más padre de esta semana fue llegar con mis compañeros de la cocina y verlos y saludarlos. Fue increíble ver a la gente de staff del jardín. Me decían, profe, qué padre, la gente de contaduría, la gente de logística. Bueno, esa semana para mí fue muy importante porque logré compartir y logré llevar, me hablo en persona, la copa con ellos para que tomaran la foto. Y eso fue una semana maravillosa. ¿Y por qué yo? Bueno, hay que preguntarle al presidente, ¿no? ¿Por qué él decidió ¿Por qué que yo crees tomara tú? ¿Por qué crees tú que fuiste la rienda del equipo? Pues mira, no creo que cuando se junta un poco la capacidad, el conocimiento y la oportunidad, es el resultado, ¿no? Yo siento que he hecho una carrera muy importante en el club, no solamente ahora con estos 7 partidos, sino con fuerzas básicas. Empecé trabajando con los pequeños y de ahí me fui formando como entrenador. Obviamente es una carrera compleja donde la oportunidad llega y hay que aprovecharla y fue el caso muy exitoso el mío, ¿no? Joel, felicidades, amigo. Gracias, amigo. La verdad que me pone, bueno, buenas noches a todos, compañeros. Me pone muy contento tenerte hoy acá. Y sé que sos hincha de Cruz Azul y la Estrella. Yo te dije algo antes de entrar a cámara y me parece que es algo que nosotros, la percepción que tenemos desde afuera, tu ecuanimidad, tu tranquilidad, cómo manejaste la presión y todo eso, te felicito. Pero yo preguntarte específicamente, cuando te hablan, ¿qué sentiste? ¿Qué valoración le hacías al plantel? ¿Qué pensaba? O qué, cuando uno le llama al presidente y le dice, mañana vas a ser el técnico de Cruz Azul, ¿qué es lo primero que se te vino a la mente? Si fue con tu cuerpo técnico, fue con tu esposa, de qué es lo que tenía que hacer Joel Wiki con el plantel. Si era mala gestión, si era malo la parte deportiva, futbolística, ¿qué es lo que se te pasó por la cabeza? Mira, ha habido parte muy importante en la familia, ¿no? Para mí, cuando ese escenario, lo que tú acabas de decir ahorita, yo lo platiqué con mi esposa días antes. Digo, si esto pasa, me dice ella, o si esto pasa, pensaba yo. Y creo que ese momento ya lo tenía preparado. ¿A qué me refiero? No fue fácil porque cuando me llama el presidente me dice, ¿sabes qué, Joel? Pasó esto, tienes que venir a la oficina para organizar lo que vamos a hacer el fin de semana contra Necaxa. Entonces, en ese momento yo tenía ya bien claro lo que iba a hacer porque ya lo había preparado, ¿no? Había creado un escenario donde yo tenía pensado hacer algo, pero cuando estás dentro de la complejidad y dentro de la situación, es diferente. Yo tenía pensado hacer algunos cambios, meter a uno a otro. Yo decía, este puede jugar así aquí. Lo que sí funcionó es preguntar un poco la necesidad que tenía el equipo, sobre todo de las posiciones, ¿no? Eso ya lo externaron en otras ocasiones. Pero para mí fue muy importante recordar lo que yo había planteado anteriormente si me tocaba la oportunidad de poder dirigir el primer equipo. Entonces te cambió el contacto con el jugador al otro día. Sí, sí, yo tenía pensado, por ejemplo, para mí es muy importante lo que yo veía de fuera, ¿no? Pero cuando estás dentro ya del problema, de lo que está sucediendo, el contexto cambia. Claro. Y creo que a la hora de poder entrevistarme o hablar con los jugadores en el mano a mano te das cuenta de que no es cierto lo que ves de fuera, ¿no? Porque ese torneo yo estuve fuera del primer equipo. El anterior estuve con Nico 6 meses y ese torneo estaba yo con sub-21. Al final de cuentas, cuando el presidente me dice de juntarnos para poder hablar sobre el proyecto del fin de semana contra Necaxa, bueno, yo tenía visualizado más o menos una idea. Conforme voy recibiendo la información, ellos tienen un punto de vista, yo la mía, y juntos organizamos un plan de partido para ese contra Necaxa, ¿no? Al final resultó, yo creo que la clave también fue
encontrar una posición adecuada para el jugador en cuanto al ejemplo de Omar, de Rodo, encontrar un equilibrio en la zona defensiva, creo que ahí le dimos al clavo, ¿no? Claro. ¿Viste el vestuario muy desgastado? Porque estás comentando, ¿no? Yo una vez que ya entro, que ya tomo las riendas, me quedo ahí con el primer equipo y con ese trabajo, ¿viste ese vestuario muy quemado psicológicamente o emocionalmente? La imagen del partido anterior contra Querétaro, digo, da mucho, ¿no? Sobre todo cuando acaba el partido se empata y vemos a los compañeros, están unos en la banca, otros un poco frustrados, y es obvio que la imagen te dice mucho, ¿no? Cuando entras al vestidor, a la oficina y vas viendo qué está pasando, pues sí había una energía muy baja, ¿no? Sobre todo se perdió, me parece a mí, el objetivo, ¿no? Parte importante de lo que intentamos proponer al inicio de la gestión fue regresarlos al origen, ¿no? A ver, era el equipo que había ganado el equipo el año pasado, ¿no? Y estábamos a 3 puntos de poder conseguir por segundo año consecutivo el segundo... El récord. El récord, ¿no? Y el millón. Entonces, el millón. Sí. a ver, y yo les pregunto, eran grandes jugadores, ¿no? En la jornada 17. Sí. Era un equipazo. Entonces, había solamente que recordarle quiénes eran. Y parte clave yo con el staff y con lo que hicimos nosotros es recordarle quiénes son. Y eso fue lo que me abrió un poco los oídos en los jugadores y lo tomé, lo agarré de ahí, dije, aquí soy y esta es la mía, ¿no? Entonces, fue muy padre la experiencia porque lo que yo había hecho en otros equipos, aunque con su respectiva complejidad de las categorías menores a las más grandes, es distinto, pero funcionó. ¿Funcionó por qué? Porque el fútbol es así, el fútbol, el jugador piensa muy parecido, ustedes jugaron muchos años, ¿no? Entonces, creo que eso fue clave para poder cambiar un poco el chip y enfocarnos en lo que venía. Qué bueno. Joel, un gusto, acá me está habilitando la señorita Veleta, que lo que más reconozco de vos es tu honestidad, y eso me cae bien. Gracias. El día que echan a... Honestidad. ¿Eh? Honestidad dijiste. Honestidad. Ah. Fue honesta, dijo que era Veleta. Ok. Y ahora voy a eso, porque el día que nos enteramos que destituyen a Nicolás, dijimos ese día, no sé si estábamos juntos en el programa, ahora sí Cruz Azul tiene más chance de salir campeón. Y no por conocer tu trabajo ni nada, porque uno no lo tenía, tampoco tenía el método que estaba aplicando Nicolás, pero sí se veía un equipo sumamente sometido a ciertas cargas, a la parte lineal. Habíamos concluido que tal vez no gustaba mucho lo que hacía, aunque de repente parecía un equipo muy productivo. Le devolviste fútbol al grupo. También. Devolviste posiciones que eran naturales a Cruz Azul. Y más que preguntarle es resaltar esa magia, ¿no? De devolverle a la cancha y a los jugadores esa posibilidad de volverse creativos, de tener su autonomía. Y quiero entender y quiero felicitarte porque me parece que eso aplicaste. Pero mi pregunta va acá. Salías campeón y vas a esperar qué te decía la directiva, ¿no? Igual habías asomado la nariz y dijiste, la quiero. Y está muy bien. Si te hubieran dicho, tenés que volver a la 21, ¿hubieras vuelto? Mira, hoy hay un proyecto más que la 21. De hecho, esta oportunidad me la dio Dios, honestamente. Y al inicio, antes de tomar el primer equipo, yo había ya armado un proyecto para expansión. Es un equipo en una categoría inferior. Y ese proyecto lo había tomado yo. Ya lo había encaminado un poco. Habíamos hecho el trabajo de buscar un perfil de jugadores para esa categoría y ya estaba cerrado. Prácticamente cerrado, ¿no? Se da esto y obviamente, ¿qué quiero hoy? Regalo. Equipo, obviamente, es lo que busca el entrenador, no en la realidad. Pero la pregunta me parece muy buena, Hernán, porque yo lo he dicho en todos lados que lo platico, yo soy parte del inventario del club, ¿no? Yo me he formado no solamente como entrenador, sino como jugador al inicio. Yo llegué a los 15 años siendo en Fuerzas Básicas, hice toda mi formación como jugador y también hice toda mi formación como entrenador. Esa es la realidad. Entonces, para mí, este proyecto que lo pueda tomar ahora con primer equipo representa no solamente la consecución de otro título, que al final cuando
yo tomo la conferencia de prensa cuando ganamos el campeonato, mi mensaje fue, vamos por la 11ª. Y esto fue lo que yo transmito, ¿no? Y para que el jugador piense que, bueno, conseguimos la 10ª, está bien, pero ¿qué viene? La 11ª, ¿no? Entonces, el proyecto que estamos ahora desarrollando es un proyecto, va más allá del trofeo de la 11ª, sino organizar una estructura muy fuerte y muy sólida de fuerzas básicas. Si a mí me dicen, tú vas a expansión, yo sigo trabajando en expansión. Obviamente, ¿qué es lo que quiero? Que mi carrera crezca, ¿no? No depende del primer equipo, sino que yo siga, ¿no?, formando estas carreras y estas vidas de los jugadores, y que el mensaje sea ese, que todos podemos lograr lo que me pasó a mí, lo que te pasó a ti, a todos ustedes que hoy están en un programa tan importante como este, ¿no?, y que están compartiendo también su historia. Si hoy ponemos a contarnos cada quien su historia, pues lloramos todos, ¿no?, la realidad. Sí. Pero entonces ese mensaje es el que yo quiero transmitir hoy y lo transmitiré mañana, ¿no? Pero decía... dale, yo quiero... No, pero fue claro, ¿eh? Sí, para mí fue claro. ¿Tiene que ver con esto? Yo quiero hacerte una pregunta muy relacionada con esto. Un par de preguntas. Primero, Joel, saludarte, y un gusto verte. Siempre cuando un técnico llega a un equipo, digamos, cuando se va un técnico y llegas a reemplazarlo, es porque algo no está bien, ¿no? Más allá de todo lo bueno que pueda haber hecho Larcamón y la situación y todo, pero llegaste y hiciste algo diferente, que fue, primero, y que son preguntas y que a ver si me las confirmás, que aunque aprendiste mucho cuando te dirigí en Tapachula, se ve que aprendiste. Sí, es cierto. La humildad que lo caracteriza. La humildad. ¿Tenías auxiliar? No, y todavía no No, yo todavía no aprendí. Yo tuve como 5 años con él, no aprendí. Pero bueno, primero creo que lo que... El Cruz Azul no descansa, mientras el mundo del fútbol tiene los ojos puestos en la Copa del Mundo 2026 que se disputa en casa. La máquina ya está moviendo sus fichas para armar un equipo capaz de pelear por ese ansiado decimotítulo que tanto le debe a su afición. Hay nombres que suenan fuerte, hay millones que se negocian en silencio, hay una camiseta nueva que ya huele a campeonato, y hay historias que duelen, porque no es la primera vez que un jugador azul crema llega a una convocatoria mundialista con el corazón roto. Esta semana fue una de las más intensas para el club de la Noria. El mercado de fichajes explotó con 2 nombres que podrían cambiar el rumbo de la institución. Un uniforme que llegó con promesas enormes y una lista de injusticias históricas que vuelve a doler con la exclusión de Charly Rodríguez de la selección mexicana. Si eres torcedor de la máquina o simplemente amante del fútbol mexicano, lo que viene a continuación te va a interesar, te va a emocionar y probablemente te va a sacar más de una opinión. Deja tu like, deja tu comentario con lo que piensas de todo esto, porque hay mucho de qué hablar. Vamos a comenzar hablando primero sobre el tema que más ilusiona y que más ansiedad genera en la afición celeste esta semana. Juan Bruneta está disponible en el mercado y el Cruz Azul quiere llevárselo, así de directo. Según reveló el periodista Diego Sandoval, la máquina cementera, el mediocampista argentino, para dar un giro de años después de lo que oficialmente puesto a la venta por el Tigres. Cuando arrancó el semestre, y tanto la máquina como el América estaba por las nubes. Ya están moviéndose, pero la realidad terminó siendo muy diferente. No es un rumor de pasillo. En las oficinas del club de redes sociales no hay tiempo para lamentaciones. Hay directivas porque las decisiones ya se están tomando. Hay interés real. Y vienen cambios importantes de cara a la clausura 2026. Y hay un jugador que no cerró ninguna puerta cuando le preguntaron que algo tiene que modificarse. La razón por la que cuando un proyecto está disponible no funciona como se esperaba, no tiene que ver con su nivel. Lo normal es que haya movimientos tanto en salidas como en llegadas, sino con una política de austeridad. Está trabajando a marchas forzadas para armar un plantel más competitivo. El club regiomontano más equilibrado está obligado a vender todo para sanear que pueda cumplir con las expectativas. Y Bruneta, que año es el activo más cotizable sobre una institución tan grande como el precio que piden no es barato. Los reflectores están en $9 millones. Los rumores, es la cifra, no que manejan desde Monterrey. Y los aficionados enteros que en la Liga están atentos a cada información. Muchos clubes pueden afrontar, es momento de reconstruir, pero que tanto Cruz Azul de tomar como decisiones difíciles y de apostar por contrataciones anteriores que devuelvan la competitividad. Así que no es un número, la pregunta que asuste a las dos instituciones más interesadas. Es simple pero lo que hace este caso logrará la directiva armar un plantel capaz de pelear por el título. Es lo que dijo el propio jugador. O veremos otros antes de la final de la CONCACAF. Deja tu like y tu comentario cuando le preguntaron sobre todo sobre su futuro. Vamos a comenzar hablando primero ninguna sobre el contexto de esta reestructuración que está viviendo la máquina. Mañana, la temporada que acaba de terminar está en ganar mañana, sin hacer una final fantástica ni alegrías.
Después de un club como el Cruz Azul simplemente no se puede discutir con el club. Por eso estamos viendo este terremoto de cambios en el lenguaje que se avecina. Es una puerta completamente abierta. Y además, después de que el Tigres perdió esa final ante el Toluca en los penales, y es el exceso de mediocampista volvió a hablar en el mediocampo. Voy a descansar una situación que genera problemas de rotación. Los voy a escuchar y que al final entiendo la afectando el rendimiento. Esas palabras hicieron crecer las esperanzas en la noria de manera considerable. Sin embargo, fue muy claro al decir que es normal que algunos jugadores todo el sueño celeste, que es muy común en el fútbol. Si el Tigres concreta la venta de Ángel Correa al River Plate, es aprovechar los ingresos generados por esa operación y construir el equipo más para estabilizar las finanzas. Yo creo que Barini tiene razón en ese sentido. Porque a veces la urgencia de vender al argentino desaparece grandes y el mercado cambia completamente. Eso convierte esta negociación ahora vamos en una carrera sobre las salidas que el Cruz Azul necesita moverse rápido y las que podrían concretarse. Variable cambia el tablero. La primera baja que Bruneta sería una incorporación fantástica fue la de Ángel Sepúlveda, un jugador se va al Chivas en un movimiento que ya es una realidad y experiencia en pero no es el único que hace las maletas bien. Porque Mateus Vargas también quiere un mediocampista, según César el mejor nivel de su carrera. El propio mediocampista polaco y el proyecto de la directiva su deseo de buscar nuevos series. Es si la necesita más liderada por Iván Alonso para tener chances de estar capacidad de en la selección de Polonia de cara a la América o la situación del Tigres, pero la cosa no termina ahí. Porque ahora según Fernando Esquivel, ya que hablamos Rodolfo Orozco sobre una posible llegada al equipo, vamos a hablar sobre otro nombre que lleva semanas sonando en los pasillos de la noria y que tiene una historia mucho más personal con el club, César Montes. El zagueiro central que actualmente milita en el Lokomotiv Moscú no es solo un jugador que el Cruz Azul quiere por su calidad defensiva, es un aficionado de toda la vida, que alguna vez soñó con vestir esa playera celeste. La prueba llegó desde un lugar inesperado. Su propio hermano, Alan Montes, reveló en una entrevista con el periodista Mac Reséndiz, en mayo de 2020 que ambos son torcedores del Cruz Azul desde pequeños. Desde chiquitos, éramos aficionados del Cruz Azul. Yo lloraba cuando perdíamos. Tenía como 5 o 6 años. Mi papá me decía que era solo un juego, que no debía llorar, declaró Alan. Y remató con una frase que hoy suena a destino. Todavía soy aficionado del Cruz Azul. Las puertas están abiertas para todos. Esas palabras, que en 2020 sonaban como anécdota familiar, hoy tienen un peso completamente diferente. El propio César Montes reconoció públicamente el interés del Cruz Azul en sus servicios y no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de regresar al fútbol mexicano. El defensor afirmó que se sentiría muy cómodo en México, lo que en términos futbolísticos equivale a decir que está dispuesto a escuchar la propuesta. El problema, como ocurre tantas veces en el mercado, es el dinero. El salario que Montes percibe en el fútbol ruso supera con creces el promedio de la Liga MX. Y ese es el obstáculo real que el Cruz Azul no ha podido superar todavía. La estrategia del club es clara: esperar. La directiva celeste decidió no forzar nada en este momento, y planea retomar las negociaciones en serio, una vez que termine la Copa del Mundo 2026. El razonamiento es lógico. Después del Mundial, el mercado se reordena, los salarios de algunos jugadores se renegocian, y el contexto financiero puede ser mucho más favorable para cerrar una operación de ese tipo. La paciencia, en este caso, parece ser la herramienta más inteligente que tiene el Cruz Azul sobre la mesa. Yo creo que César Montes llegaría a la máquina con una motivación extra, que no se puede comprar con dinero: el deseo de jugar para el equipo que amó desde niño. Eso, en el vestuario, marca diferencia. Un jugador que siente la camiseta pelea diferente, corre diferente, lidera diferente. Si se puede hacer, hay que hacerlo. Mudando de asunto, pero sin alejarnos de lo que el Cruz Azul está construyendo para el futuro. Hay que hablar de algo que llegó esta semana, con mucha pompa, y que la afición recibió con genuina emoción: el nuevo uniforme oficial del club, presentado en conjunto con Pirma, la marca deportiva que viste a la máquina en su búsqueda por el 10º título de la Liga MX. La espera terminó, y el resultado es una colección que va mucho más allá de una simple playera de juego. El concepto detrás del lanzamiento es potente. El club presentó el uniforme no como una prenda de vestir, sino como una armadura, como el símbolo físico de todo lo que se ha construido en la noria a lo largo de décadas. El diseño incorpora los colores tradicionales: azul, blanco y azul celeste, con detalles premium, un escudo texturizado y tecnología de alto rendimiento exclusiva de la marca. La colección completa incluye no solo la camiseta de juego,
sino también una línea de chamarras, sudaderas y ropa de entrenamiento. Todo pensado para conectar con la energía de las tribunas y la identidad cotidiana del aficionado celeste. Los jugadores del primer equipo ya están vistiendo el nuevo modelo, lo que significa que la temporada que viene arranca con cara nueva. Para quienes quieran conseguir la suya, los puntos de venta físicos están ubicados en Gran Sur, Forum Buenavista, Parque Tepeyac, Portal Centro y la tienda oficial en La Noria, para compras en línea. Los canales autorizados son pirma.com.mx y tindeacruzaceitecuele.mx, donde la autenticidad de cada artículo está garantizada. Yo creo que el diseño está muy bien logrado. El escudo texturizado le da una distinción que las camisetas anteriores no tenían. Pensando bien, si el equipo agrega a Bruneta o Montes y pelea de verdad por el 10º, esa camiseta va a quedar grabada en la historia del club. Ahora vamos a hablar sobre algo que duele, que siempre ha dolido, y que esta semana volvió a hacerse presente con la exclusión de Charly Rodríguez de la lista final de Javier Aguirre, dada la Copa del Mundo 2026. Carlos Rodríguez no es el primero ni, probablemente, será el último jugador importante del Cruz Azul que llega a la recta final de una convocatoria mundialista y se queda afuera. La historia del club tiene varios casos que en su momento generaron controversia, indignación y un dolor genuino entre la afición. Repasarlo sirve para entender que esto no es nuevo, pero también para constatar que el Cruz Azul históricamente ha aportado jugadores de primer nivel a la selección que no siempre fueron valorados como para dar un giro de timón. Empecemos por el caso de lo que fue una temporada para el olvido. Mediocampista cuando arrancó el semestre, durante varios ciclos del proceso eliminatorio bajo la realidad terminó siendo muy diferente, pero no logró consolidarse como pieza inamovible del Club Azul. No hay tiempo para lamentaciones. En la recta final, porque las decisiones ya se están tomando, y vienen cambios importantes de cara al Clausura 2026. Apostando por jugadores, el fracaso que llegaban en mejor estado dejó claro que algo con mayor consistencia en partidos de alta presión. El de Charly no funciona como se esperaba, en el que la competencia normal interna que haya movimiento inclinando la balanza como en llegadas. A pesar de su experiencia, está trabajando a marchas forzadas para armar un plantel más competitivo, donde los detalles más finos y sobre todo separan a un convocado de unas expectativas, las que más duelen tras año, porque nunca hay una respuesta completamente grande como el Cruz Azul. Pero si hablamos de injusticia histórica, los nombres que encabeza la lista no paran de circular. Es Carlos Hermosillo en Francia 1998. Están atentos a cada el máximo artillero de la historia. Es momento de reconstruir. El hombre que le dio el título al Cruz Azul con la cara ensangrentada, apostar por nombres que devuelvan la competitividad. Se quedó con las ganas de disputar su tercera Copa del Mundo. Se hacen. Hermosillo seguía siendo un delantero letal. Logrará la directiva armar un hombre de gol con una inteligencia táctica que veremos otros en el fútbol mexicano de esa época. Deja tu like y tu comentario. Puente decidió rejuvenecer el ataque. Vamos a comenzar hablando primero sobre el contexto de esta reestructuración como está viviendo la máquina. Era el héroe la temporada que acaba de terminar dejó un sabor amargo, de hacer historia, sin títulos y la selección le alegrías. Y eso en un club otro como el Cruz Azul que simplemente no se puede tolerar. Fue el de César. Por eso estamos viendo este terremoto de cambios. El argentino naturalizado para el Clausura 2026. En ese momento. El jugador más espectacular hay un detalle que complica las cosas, y había sido el exceso de jugadores constante en el mediocampo, en las convocatorias de José Peckerman durante las eliminatorias sudamericanas, y que al final termina afectando el rendimiento colectivo. 2004, Martín Barini y en la Copa Confederaciones 2005. Fue muy claro al decir que es normal que algunos jugadores salgan, pero el surgimiento es muy simultáneo de Lionel Messi y Carlos Tevez. Lo más importante, el Chelito llegó a declarar el plantel que en abril de ese año que aún había el equipo más competitivo que había que seguir demostrando el valor. Yo creo que Barini tiene razón en ese sentido. Pero al final la competencia los clubes se complica. La ironía es que el nivel de su liga de destino y al final nadie es en su momento de mayor reconocimiento. Ahora vamos a hablar sobre la jugando en su contra, que ya en Rusia 2018. Y las que podrían no de Elías Hernández. En los próximos días, llegó al Cruz Azul, la primera baja estado de forma al ambiente cementero y se convirtió en el jugador más determinante, quien se va al Chivas y con las mejores estadísticas de la Liga MX, pero no es el único que hace las maletas. Asistencias, Vagas también tiene juego en números, según César Caballero, podían igualar. El propio estaba en el mejor momento de su carrera. Le comunicó a la directiva su deseo de buscar nuevos series. Con su famoso sistema más minutos de juego, priorizó extremos con mayor velocidad en la selección de Polonia de cara al juego aéreo. El patrullero se quedó fuera de la lista de 23 porque según Fernando tuvo que ver el mundial desde Rodolfo casa, Rotondi y Lorenzo Farabelli también podrían dejar entre los mejores Rotondi del país. Tiene interés de varios equipos de la Liga MX. En Brasil 2014 y hasta quizás el más dramático de caso de Farabelli, porque el argentino naturalizado mexicano había construido toda su identidad con esa camiseta. Era el capitán, el ídolo.
el corazón y el alma del Cruz Azul. Durante el tormentoso proceso clasificatorio para ese mundial, fue convocado por Luis Fernando Tena y luego por Víctor Manuel Vucetich. Llegó a marcar un gol crucial ante Panamá y parecía parte fundamental del proyecto. Pero cuando Miguel Herrera asumió el mando para el repechaje, ante Nueva Zelanda y la posterior Copa del Mundo, decidió construir el equipo con los jugadores que él conocía y manejaba, y el Chaco quedó fuera. Un golpe que dolió doble, por la exclusión en sí y por todo lo que había sacrificado para tener ese pasaporte mexicano. Javier Orozco vivió algo similar. El delantero fue pieza importante en la rotación ofensiva del Cruz Azul y en 2013, año caótico, en el que la selección mexicana cambió de técnico 3 veces. Fue convocado de emergencia para las eliminatorias y formó parte del plantel en la Copa Oro. Pero cuando Herrera tomó las riendas definitivamente, prefirió atacantes en los que confiaba, y Orozco quedó fuera de la lista para Brasil. Y para cerrar con un bonus que nunca debería haberse necesitado, está Santiago Jiménez en Qatar 2022. Chaquito era producto directo de la noria. Acababa de llegar al Feyenoord hacía pocos meses, y ya era el máximo artillero de la Liga Europa. Los números hablaban solos. Sin embargo, Gerardo Martino argumentó que había tenido pocos minutos en cancha, y prefirió convocar a Raúl Jiménez, que se recuperaba de una lesión grave, y no estaba en su mejor nivel. Y a Rogelio Funes Mori. La ausencia de Santiago Jiménez fue la más lamentada por los aficionados mexicanos en la previa de ese mundial, y lo que vino después, con Chaquito convirtiéndose uno de los delanteros más temidos de Europa, confirmó que fue un error histórico. Yo creo que estos casos demuestran un patrón, se repite en la selección mexicana. Se subestima a los jugadores que brillan en la Liga MX, y se desconfía de quienes llegan a la élite europea sin haber tenido un rodaje prolongado. En muchos de estos casos, la decisión técnica fue comprensible en el momento, pero el tiempo terminó dando la razón a quienes defendían la inclusión. Pensando bien, el Cruz Azul ha dado a la selección mexicana algunos de sus jugadores más talentosos a lo largo de la historia, y no siempre recibió el reconocimiento que merecía por eso. Para cerrar, este ha sido un momento muy representativo de todo lo que es el Cruz Azul en la actualidad, un club que pelea en el mercado por jugadores de primer nivel como Bruneta y Montes, que lanza una nueva identidad visual con su uniforme mientras apunta al 10º título, y que ve cómo la historia se repite con sus jugadores siendo ignorados por la selección nacional, a pesar de todo lo que ofrecen. La máquina no para. El verano apenas empieza, y las noticias van a seguir llegando. Siguen aquí, que todavía hay mucho por contar.